Bienvenidos a UDE Arroba, al módulo 16 del capítulo 4. Hoy hablaremos sobre campos y ondas. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. El concepto de campo es un concepto que inicialmente se desarrolló para poder explicar el efecto que una distribución de carga eléctrica en el espacio produce sobre una carga de prueba. El concepto más importante asociado a la idea de campo es el concepto de línea de fuerza. Si miramos la figura que tenemos en el monitor, entonces podemos apreciar la representación más sencilla del campo más elemental, el campo debido a una carga positiva. Estas líneas señalan todas las posibles direcciones en las que se movería una carga de prueba que se pone en la vecindad de esta carga positiva. Ahora, hay un concepto supremamente importante asociado al análisis del campo como elemento vectorial. Si la carga es rodeada por una superficie completamente cerrada, que aquí se representa por esta curva que limita la zona gris, entonces podemos definir el concepto de flujo de campo como el número de líneas de campo que atraviesa la superficie. Entonces podemos ver que el flujo de líneas de campo a través de una superficie que encierra una carga eléctrica es diferente de cero. Si pasamos a la representación de un campo magnético y de nuevo hacemos la construcción de las líneas de campo como todas las posibles trayectorias y todas las posibles orientaciones que un dipolo de prueba colocado alrededor de una barra magnética puede tomar, entonces de nuevo construimos las líneas de campo. En el caso de las líneas de campo magnético, sabemos que es imposible separar un polo norte de un polo sur, un polo positivo de un polo negativo, y entonces el campo magnético siempre necesariamente está asociado a estos dos elementos, a la existencia de un dipolo magnético. La característica del campo magnético producido por un imán es que las líneas de campo salen del polo positivo o del polo norte y llegan al polo negativo o polo sur, pero lo más representativo de estas líneas de campo es que son cerradas, de tal forma que si un imán o cualquier región alrededor de un campo magnético es encerrada por una superficie, veremos que el número de líneas que salen, en este caso representadas por las líneas que están saliendo aquí en el polo norte, es igual al número de líneas que entran. Entonces podemos decir que si el campo eléctrico se caracteriza porque, veíamos en la figura anterior, una carga eléctrica siempre tiene un flujo de líneas de campo diferente de cero, el campo magnético está caracterizado porque las líneas de campo magnético son cerradas y esto se representa diciendo que el flujo de líneas de campo magnético siempre es cero. La posibilidad de representar los campos eléctricos y los campos magnéticos mediante campos vectoriales
facilitó la descripción de los fenómenos electromagnéticos. Sabemos que los fenómenos magnéticos se pueden explicar a partir del desplazamiento de cargas eléctricas. Una de las notables realizaciones del trabajo de Maxwell al escribir su teoría de campo electromagnético fue también el descubrimiento de que las variaciones de los campos eléctricos generan campos magnéticos de la misma manera que las variaciones de los campos magnéticos generan campos eléctricos. Una consecuencia del análisis matemático de las ecuaciones del campo electromagnético fue que las variaciones del campo electromagnético, hablando ya de una manera completamente general, las variaciones del campo electromagnético se propagan como ondas transversales a la velocidad de la luz. Esta es posiblemente una de las predicciones teóricas más importantes que realizó la teoría de Maxwell, puesto que ya se había previamente establecido que la luz era algún tipo de fenómeno ondulatorio transversal. La velocidad de la luz había sido deducida o había sido mejor medida experimentalmente con una gran precisión gracias a los experimentos interferométricos de Fizeau. Pero antes del interferómetro de Fizeau, la observación astronómica había dado también una buena indicación de los valores de la velocidad de la luz. El hecho de poder calcular a partir de primeros principios y de una manera completamente teórica la velocidad de la luz confiere un alto grado de credibilidad a la teoría electromagnética de Maxwell, además de realizar la síntesis de la teoría de la electricidad, la teoría del magnetismo y la teoría de la óptica. Ahora, ¿qué quiere decir realmente que la luz es una onda electromagnética? ¿Qué es una onda electromagnética y qué es una onda transversal? Miremos esta diapositiva y entonces podemos entender lo que es una onda transversal si vemos en la parte superior esta realización. En una cuerda, una perturbación en una cuerda como la que se representa acá, se corresponde al desplazamiento de cada una de las partes de la cuerda, en este caso de un látigo. Cada una de estas partes se desplaza, oscila perpendicularmente al desplazamiento de la onda. Entonces, por eso este tipo de ondas se denomina una onda transversal. La onda pues más típica del movimiento ondulatorio transversal es la onda en una cuerda, pero también las ondas que se generan en la superficie del agua cuando hay algún tipo de perturbación son ondas transversales. Por contraposición a las ondas transversales podemos hablar de ondas longitudinales. Por ejemplo, en un resorte cuando se produce una perturbación, un encogimiento de un resorte, y se libera, entonces esta perturbación se propaga a lo largo del resorte, oscilando hacia adelante y hacia atrás en la dirección de propagación de la perturbación. Entonces, a estas ondas en las que la perturbación corresponde a una oscilación que tiene la misma dirección que la propagación de la perturbación, se le llaman ondas longitudinales. La predicción de las ecuaciones de Maxwell de que los campos electromagnéticos se propagan en forma de ondas transversales a la velocidad de la luz fue verificada de una manera experimental unos años más tarde por Heinrich Hertz. El experimento de Hertz básicamente consistió en lo siguiente. En un dispositivo electrónico se genera una corriente oscilante. Una corriente se puede oscilar si el circuito está compuesto de un condensador y una bobina. Al cerrar el circuito, entonces la corriente oscila. La oscilación de la corriente corresponde entonces a un campo electromagnético
para que haya una corriente oscilante tiene que haber un campo eléctrico oscilante. Si hay un campo eléctrico oscilante habrá un campo magnético perpendicular oscilante y el resultado neto es que este campo magnético o electromagnético se propaga. Más adelante existía un dispositivo que era un par de esferas cargadas conectadas a una diferencia de potencial muy cerca del potencial de ruptura. Quiere decir que cualquier pequeño desbalance del potencial eléctrico hace que se produzca una chispa entre estos dos elementos. Efectivamente, entonces Hertz pudo producir chispas a distancia a partir de la generación de corrientes eléctricas oscilantes. De esta manera se verificó la existencia de ondas electromagnéticas por una parte y por otra parte se dio la posibilidad de transmitir señales a distancia por medios electromagnéticos. Dio lugar en este momento el experimento de Hertz a uno de los más notables desarrollos tecnológicos que más impacto ha tenido seguramente en la historia de la humanidad, puesto que vivimos en la era de las telecomunicaciones y estas telecomunicaciones son posibles gracias precisamente a lo que ha llegado a denominarse las ondas hertzianas, que en realidad son ondas electromagnéticas. Estudiemos un poco más sobre las características de las ondas. ¿Qué son las ondas en realidad? ¿Qué caracteriza las ondas? Entonces, una onda es una perturbación periódica que se propaga en un medio. Una característica de la onda es que cada uno de los elementos del medio sujeto a la perturbación realiza una oscilación alrededor del punto de equilibrio y lo que finalmente se desplaza es un impulso, es una energía, pero no hay un desplazamiento neto de materia. Veamos en la siguiente grabación el ejemplo clásico de un pulso, entendiendo que una onda es una sucesión de pulsos. Entonces tenemos un dispositivo que llamamos la espina de ondas. Veamos esta grabación. Entonces vemos cómo el pulso se propaga a lo largo de toda la espina, pero no hay un desplazamiento neto de materia en este caso. El golpe que se produce sobre la espina es una perturbación que se propaga, se refleja en un borde de la esquina y vuelve y se devuelve. Ahora, miremos acá en esta diapositiva qué es lo que caracteriza una onda. Entonces decimos, una onda es una perturbación periódica. Las perturbaciones periódicas se describen por funciones tipo seno o coseno, tal como la que tenemos representada en esta gráfica. Hay un parámetro muy importante de las ondas y es la distancia que recorre la perturbación en un tiempo igual al período. El período es el tiempo necesario para realizar un ciclo completo. Si nosotros miramos acá en esta gráfica, un ciclo completo es partir desde cero, llegar al máximo, volver a cero, bajar al mínimo y llegar nuevamente a cero. En esta realización completa de un seno se ha realizado un ciclo completo y el tiempo correspondiente es exactamente el tiempo de un período. En este tiempo, la perturbación se ha desplazado desde este punto a este punto. De una manera gráfica más sencilla uno puede decir que en un tiempo de un periodo la perturbación se ha desplazado exactamente una distancia igual a la que separa a dos puntos de máxima. Esto es lo que se ha dado en denominar longitud de onda y entonces nos define un elemento muy importante. La velocidad es un espacio igual a la longitud de onda recorrida en un tiempo igual al periodo. Recuerden que la frecuencia a la que corresponde esta letra F acá es exactamente el inverso del periodo. Una perturbación
perturbación que se produce en un punto de un medio se propaga en todas las direcciones. Entonces, aquí tenemos la representación de una onda circular. Hay un concepto muy importante que es el concepto de rayo. El rayo es la trayectoria perpendicular a todos los frentes de onda, y entonces en la versión, digamos, geométrica de la óptica se decía la luz se propaga en forma de rayos. Después, en la representación ondulatoria de la teoría de la luz, se dice la luz se propaga como ondas, y los rayos no son más que las trayectorias perpendiculares a los frentes de onda. Pero lo que verdaderamente define los fenómenos ondulatorios son los fenómenos de interferencia y difracción. Aquí en esta diapositiva estamos viendo cómo la representación ondulatoria nos permite explicar los fenómenos o las leyes más sencillas de la luz. Por ejemplo, la ley de la reflexión. La luz se refleja de tal forma que los rayos de incidencia hacen el mismo ángulo con la normal que los rayos reflejados. Aquí lo representamos como frente de onda de una perturbación circular que se reflejan en una superficie. Y la representación de rayos como líneas perpendiculares a esos frentes de onda nos lleva exactamente a la ley que habíamos mencionado antes. La refracción de la luz se puede explicar gracias al modelo ondulatorio, suponiendo que la velocidad de las ondas cambia cuando cambian las características del medio. Entonces, si la luz pasa de un medio en el que se propaga a una determinada velocidad a un medio en que se propaga a una velocidad menor, entonces el efecto neto es que los frentes de onda se desvían. La desviación de los frentes de onda tiene una correspondiente desviación de los rayos o de las trayectorias perpendiculares a los frentes de onda, y entonces podemos establecer la ley de Snell, que dice que el seno del ángulo de incidencia es al seno del ángulo de reflexión, como el índice de refracción del medio inicial es al índice de refracción del segundo medio. Aquí tenemos una mejor representación de lo que es el fenómeno de la refracción, aquí representado de una manera esquemática. Todos estos fenómenos los podemos los podemos explicar mediante superposición de ondas. Para entender la superposición de ondas debemos entender la superposición de pulsos, puesto que las ondas no son más que sucesiones de pulsos. Si entendemos que un pulso es una información que se propaga en un medio, diciéndole, por así decirlo, a cada punto del medio que debe desplazarse una cierta distancia de su punto de equilibrio y volver al punto de equilibrio, entonces el pulso se caracteriza por una amplitud. Esta es la amplitud de un pulso que viaja en una dirección, y esta es la amplitud 2 de un pulso que viaja en una dirección contraria. ¿Qué sucede cuando dos pulsos coinciden? Cuando dos pulsos coinciden hablamos de la interferencia de ondas. La interferencia de ondas se puede explicar como la superposición o la suma algebraica de pulsos. Dos pulsos que inicialmente se encuentran, se superponen y después cada uno de ellos sigue en la misma dirección. Veamos en una representación, en una grabación, lo que es una superposición de pulsos. Veremos en esta grabación dos pulsos en diferentes direcciones y con amplitudes de diferente sentido, se superponen, cada uno en un determinado momento coinciden, se produce la suma algebraica y después los pulsos siguen en su representación. Ahora, cuando uno tiene un sistema que soporta ondas continuamente, que está emitiendo pulsaciones, y hay algún punto del sistema donde estas pulsaciones se reflejan, entonces se produce un fenómeno conocido como fenómeno de ondas estacionarias. Las ondas estacionarias tienen que ver, se producen dependiendo de la longitud del medio.
el medio se puede entender como una cuerda tensa o como una cavidad, y entonces hay diferentes posibles modos de oscilación. En esta representación gráfica tenemos varias oscilaciones. En el primer caso, la oscilación fundamental representada por esta línea roja, entonces aquí la distancia entre los dos nodos corresponde a media longitud de onda. Por lo tanto, en este primer caso de onda estacionaria tenemos una longitud de onda que es igual al doble de la longitud total de la cuerda. Aquí tenemos una longitud de onda que corresponde a 2/3 de la longitud. Aquí tenemos una longitud de onda que es exactamente la mitad de la longitud total de la cuerda, y ustedes ven cómo se generan unos puntos donde la superposición hace que siempre la perturbación se cancele. En este caso en los extremos y en la mitad, en este caso en los extremos y en los tercios, aquí en los cuartos, siempre tenemos estos puntos donde la perturbación se cancela, hablamos de una interferencia destructiva. Y a estos puntos de perturbación que siempre se cancela se los llaman nodos. Siempre en la mitad de dos nodos hay lo que se llama un antinodo o también un sitio de máxima. Miremos en esta realización de video sobre la espina de ondas la posibilidad de producir ondas estacionarias. Entonces hay una frecuencia característica del medio. Ustedes pueden observar que en la mitad de la espina prácticamente el desplazamiento es nulo. Si la frecuencia estuviera perfectamente regulada con un generador de ondas, el fenómeno se podría apreciar de una manera más precisa, pero la ilustración es suficiente para este caso. La generación de ondas estacionarias en un medio nos puede permitir interpretar el experimento de Young que sirvió para demostrar de una manera concluyente que efectivamente la luz es un fenómeno ondulatorio. ¿Qué pasa cuando se superponen las ondas que provienen de dos fuentes puntuales? Miremos este gráfico. A la izquierda tenemos lo que se llaman ondas planas. Entonces supongamos que una onda plana llega a una superficie donde hay dos aberturas. Entonces cada una de estas aberturas se va a convertir en el foco puntual de una nueva perturbación. Se dice que las perturbaciones de estas dos aberturas por provenir de la misma onda están en fase. Entonces, la suma de estas perturbaciones en cada punto del espacio va a dar lugar a una nueva perturbación. Ahora, observemos que hay unas trayectorias muy bien definidas donde siempre se produce, por ejemplo, en este caso, una interferencia constructiva. Siempre exactamente en la mitad, donde coinciden dos frentes de onda, siempre vamos a tener una interferencia constructiva. Entonces vamos a tener unas líneas de máximos. Cuando nosotros hacemos la medida de la intensidad que llega a una superficie o a una pantalla, entonces vamos a encontrar que exactamente en la mitad, en el eje de esta figura, vamos a tener un punto de máximo y sucesivamente vamos a encontrar máximos relativos. Entre máximos relativos encontraremos puntos de mínima que coinciden exactamente con los nodos. Veamos en una representación de video en una cubeta de ondas lo que es la producción de una onda circular por la perturbación de un punto y después la superposición de dos fuentes puntuales sobre una cubeta de ondas. Veamos el video. Tenemos entonces una perturbación periódica sobre una superficie. Las distancias entre dos frentes de onda son las longitudes de onda, que depende de la frecuencia con la que se esté perturbando la superficie. Ahora veamos en el siguiente video lo que sucede cuando en lugar de uno tenemos dos fuentes de perturbación. Entonces, cuando tenemos dos fuentes de perturbación, la suma, como se puede apreciar, nos da lugar a unas líneas nodales donde siempre la perturbación es nula y otras líneas donde la perturbación es máxima. Bueno, hemos dado una visión muy completa de lo que es el fenómeno ondulatorio y por qué
precisamente las ondas, la representación ondulatoria se puede definir de una manera muy completa gracias a los fenómenos de interferencia y difracción. Con esto terminamos el módulo 16 del capítulo 4 de nuestro curso de física conceptual para UDI Arroba.